¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los asistentes. Estamos a muy poco de iniciar el webinar para minería que hemos preparado desde Morken, Perú. Entonces me gustaría pedirles unos 5 minutos más, por favor, y así damos inicio a la presentación. Quien les saluda, Guillermo Castillo, Country Manager de Morken, Perú, y me acompaña en la pantalla el ingeniero Guido Vilela, ingeniero electrónico y especialista en la solución de monitoreo remoto que vamos a presentar hoy día para la detección de fugas mediante fibra óptica en tuberías de relave. ¿Okay? Nos dan 5 minutos más. Hacemos ahí un poco de... miramos la asistencia y empezamos. Ahora les pasamos un video institucional para que puedan conocer un poco más de nosotros.
Muy bien. Perfecto. Nuevamente gracias por su asistencia a todos los invitados, todas las personas presentes en el webinar. Luego de esta breve introducción, solo comentar, Morken Perú es una compañía multinacional con matriz en Argentina. Tenemos un poco más de 35 años de historia brindando soluciones de alta tecnología a la industria minera y de oil and gas. En Perú tenemos un poco más de 17 años de presencia directa con oficinas y ingenieros especialistas aquí en Perú. Este webinar está dirigido específicamente al sector minero, ¿no? Sabemos pues que en mérito del DS, del Decreto Supremo 034-2023, todas las mineras del Perú tienen hasta el mes de junio para implementar un sistema de monitoreo para el relaveducto, para todas las tuberías, todos los ductos de las pozas de relave, en mérito de detectar fugas con la intención de, digamos, gestionar y mitigar los riesgos en todas las fases del ciclo de vida de las instalaciones, ¿no? Del relaveducto. Dicho eso, desde Morken Perú tenemos una solución, de hecho integramos varias soluciones para, digamos, conseguir y darles esta solución a las mineras y puedan cumplir con la reglamentación que está vigente, ¿no? Les vamos a explicar un poco de la reglamentación, un poco de la solución que tenemos desde Morken Perú y cómo es que podemos asesorarlos y ayudarlos a que cumplan con este decreto supremo cuya vigencia, pues, como lo he dicho, expira en el mes de junio. ¿De acuerdo? Los dejo con el ingeniero Guido Vilela. Van a tener abierta la sección de preguntas en todo momento y no tengan reparo en interrumpir. Nosotros podemos ir gestionando las preguntas a lo largo de la presentación, perdón, y con eso lo hacemos más interactivo. De lo contrario, las dejamos para el último y damos paso a la ronda de preguntas hacia el final de la presentación. ¿De acuerdo? Los dejo con el ingeniero Guido Vilela. Ok. Muy buenas tardes con todos. Como lo comentaba Guillermo, soy el ingeniero Guido Vilela, especialista en sistemas de instrumentación, control y telecomunicaciones. Y bueno, en esta oportunidad agradecidos por la participación en este webinar, el cual tiene como concepto brindarle información sobre los sistemas de detección de fugas en los relevaductos por fibra óptica en mérito al Decreto Supremo 034-2023 para minería, ¿no? Nosotros, como lo indicaba Guillermo, somos una empresa que brinda soluciones de integridad. Contamos con muchos proveedores, muchas representadas y previo a poder brindar una solución en específico, analizamos el requerimiento y según la necesidad o el alcance que requieran, vamos nosotros validando dentro de nuestra experiencia y nuestro know-how qué sistema o qué tecnología sería la adecuada para aplicar dentro de la solución, pues, ¿no? Entonces, empecemos la charla. Tienen, como lo indicó Guillermo, una opción de poder hacer consultas. Las van haciendo, Guillermo me la va trasladando y vamos avanzando que la presentación sea muy dinámica, ¿no? Entonces, empecemos con una pregunta muy importante, ¿qué es la detección distribuida de fibra óptica? Pues, ¿no? Para algunos a veces nueva, es una tecnología, como lo pueden ver, que surgió en la década de 1980, o sea, tiene bastante tiempo ya esta tecnología, como una tecnología innovadora en ese tiempo, que nos proporcionaba una monitorización de los sistemas que eran inmunes a las interferencias electromagnéticas. Bueno, había puntos donde existe mucho ruido, mucho campo electromagnético, entonces el tema de censar a través de fibra óptica nos brinda esa posibilidad de poder eliminar ese ruido, no eliminarlo, se podría decir, de no estar pendiente de eso y poder trabajarlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Eso va desde un interrogador, que es el corazón principal de este sistema, ¿no? A medida que ha ido implementando estos sistemas de 1980, a la actualidad se han venido implementando muchas técnicas, ¿no? Para lo cual nos permite en la actualidad poder hacer un monitoreo de temperatura, de la tensión y del acústico, ¿no? En unas distancias más de 50 kilómetros, podríamos llegar a 100,
Si hacemos arreglos de ingeniería, podríamos llegar a 300, 400 kilómetros, ¿no? Va a depender de cada escenario a implementar estas tecnologías, ¿no? Ahora, las modalidades principales y los enfoques que dividimos en el sistema de detección de distribución con fibra óptica son tres principales pilares. Tenemos la detección acústica distribuida, que es el TAS. Contamos con la detección de temperatura distribuida, que es el DTS, y la detección de temperatura y tensión distribuido, que es el DTSS, ¿no? Manejamos las tres tecnologías sin ningún tipo de problema, inclusive en algunos casos las integramos acústico con DTS o integramos DAS con DTSS para poder hacer una mejor monitorización en puntos donde es un poco complicado y reforzar una u otra tecnología, ¿no? Nuestro sistema, que es el sistema de detección de fuga, que es el LDS por las siglas Leak Detection System, es un sistema de la más alta tecnología. Nosotros trabajamos con una tecnología de punta para el poder detectar la detección y monitoreo de ductos. Pueden ser las fugas con una alta precisión y confiabilidad. Cuando digo alta precisión es que podemos y hemos llegado a tener casos de éxito donde hemos podido detectar fugas en un rango de más o menos 1 metro. Y cuando hablamos de alta precisión es en la ubicación, ¿no? Ubicación es también importante, y confiabilidad es en que el sistema está trabajado y los algoritmos van procesando muy rápidamente, que nos permiten dar la confiabilidad de que una alarma es casi un 99,5% alarma real, ¿no? No generamos falsas alarmas. Obvio, posterior a un sistema de recopilación y ingreso de información al interrogador, ¿no? E inclusive estos sistemas se utilizan para la detección de fuga, también nos sirven para poder hacer monitoreos activos de los daños, por ejemplo, de intrusiones, de personas excavando cerca del punto de los ductos, maquinaria trasladando, puede ser que quieran robar parte del ducto, ¿no? Hacer algunas derivaciones y poder retirar producto que transporta el ducto, también nos sirve este sistema. Aquí hice un pequeño gráfico resumen para más o menos ir enfocando de las tres tecnologías que tenemos. Podemos ver aquí que tenemos el ducto, vemos las tres tecnologías, que es el DAS, esta es de celeste, de rojo el DTS de temperatura y el DSS de strain. Entonces, el sistema en este momento va a mostrar cuáles son los principios. Por ejemplo, en el DAS lo que hacemos es reconocimiento de ruido. En el DTS, de cambio de temperatura. Y en el DSS de formación de terreno. Entonces, como podemos ver en esta gráfica resumen, podríamos ver que en este punto ha ocurrido una fuga. ¿Qué pasa? En este punto ocurrió una fuga, entonces el sistema actúa teniendo las tres tecnologías instaladas en ese punto, podemos tener la capacidad de poder detectar en el mismo punto, como podemos ver acá en leak, que es fuga, podemos ver el ruido acústico en la parte de la pantalla azul, vemos el ruido acústico que nos está indicando que existe una fuga. Podemos también validarlo con un incremento en el tiempo con la temperatura. Podemos ver acá una elevación en este punto. O podemos también ver cómo el terreno sufre una variación en microstrain por la fuga ocurrida en ese momento, ¿no? Entonces, estas tres variables para productos o para un sistema nos valida y garantizamos, podríamos decir al 100% de que existe una fuga en el punto. ¿Por qué es importante tener que los sistemas sean confiables? ¿Por qué? Porque sabemos que los puntos a monitorear posiblemente son muy largos, toma mucho recurso logístico para poder ir a atenderlo, ¿no? Entonces, tener falsas alarmas no es un buen indicador para un sistema que utiliza algoritmos de alta tecnología, ¿no? Entonces, de esta manera es un pantallazo general de lo que vamos a ver en todo este webinar. Y voy a ir empezando por lo que es la detección acústica distribuida y que es la más utilizada para los sistemas de detección de fuga, ¿no? ¿Cómo funciona? El DAS, es el Distributed Acoustic Sensor. ¿Cómo funciona este sistema? Funciona a través del sensor, que es la fibra óptica, que se comporta como un sensor, el cual va a ir conectado al interrogador, el cual va a emitir miles de pulsos
a través de los hilos de fibra óptica, en este caso de un solo hilo de fibra óptica, va a ir emitiendo luces, haz de luces, y en algún momento, como lo podemos ver en la imagen, puede haber una fuga, una perturbación. En este punto va a haber una diferencial de frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacerlo más gráfico aquí para poder, eh, para que se pueda entender mejor. No sé por qué razón no puedo eliminar la pantalla. Ok, disculpen, disculpen. Ya, listo. Como les comentaba, el equipo DAS es el interrogador principal. El equipo, como lo ven en la figura, va a emitir luces a una cierta frecuencia. Tenemos que lo manda a 2 o 3 kHz. Y va a enviar una cierta longitud de onda, puede ser 30 nanosegundos. Esta frecuencia va a ir recorriendo por todo el ducto. Entonces, en algún momento, si tenemos una fuga o claro, estamos hablando de una fuga o una perturbación X, el sistema, la perturbación va a generar una onda aquí, va a generar una onda. Esta onda en la fibra óptica, si la podemos ver así, la fibra óptica, aquí lo voy a abrir, va a generar un fenómeno de dispersión. La dispersión, ¿qué quiere decir? Que llevo yo la fibra óptica en sentido de este punto, se va a dispersar, pero lo que nosotros vamos a ver, y el fenómeno que utiliza el DAS, es el fenómeno de retrodispersión de Rayleigh, que el fenómeno de retrodispersión de Rayleigh es la frecuencia o el retorno de la luz por ese mismo hilo en el punto donde se ocurre un fenómeno. Cuando va a ocurrir un fenómeno, la fibra óptica va a recibir por ese mismo hilo el pulso, como lo podemos ver acá, es el luz de retrodispersión al interrogador, y esta información o esta frecuencia con la que llega al interrogador va a ser analizado y procesado por el interrogador. Va a ser procesado y esta frecuencia nos va a indicar en el momento, en cierta cantidad de eventos, va a haber acumulativos y nos va a indicar en algún momento que ese evento hace representación a una fuga. ¿No? Hay una fuga, hay una persona excavando, una persona haciendo calicatas, una máquina trabajando, un vehículo. Cada parámetro o cada evento genera una cierta perturbación y una cierta frecuencia, unos rangos de frecuencia. Estos rangos de frecuencia alteran la fibra óptica al pulso que envía el interrogador y de tal manera de que retorna con una cierta frecuencia ya asignada. Esa frecuencia retorna al interrogador y de tal manera que mediante los algoritmos que ejecutamos vamos a definir qué tipo de evento está ocurriendo en ese momento. Pues, ¿no? Puede ser una fuga, puede ser una excavación manual, puede ser una excavación mecánica, puede ser una perturbación X, ¿no? Lo que definamos nosotros en el proceso de la configuración del SAP, ¿no? De esa manera, como indica en el texto, ¿no? Mediante el uso del láser, enviar miles de pulsos de luz cada segundo de la fibra óptica, desplegando cerca del activo. Esta fibra, obvio, va cerca del ducto que queremos o del ducto que queremos proteger. El controlador DAS, en este caso, convierte toda esa longitud de la fibra óptica estándar en un sensor, ¿no? O sea, la fibra se comporta como un sensor. Ahora, ¿no? Ya, listo. Ahora, ¿cómo funciona, no? O sea, ¿cómo el DAS? Esto, para hacerlo una analogía más sencilla de entender y no hablar mucho de los fenómenos físicos, ¿no? Esto significa que el DAS o que la fibra sería como una analogía como un micrófono, que quiere decir que la fibra va a escuchar metro a metro lo que esté ocurriendo en el ducto.
Por eso es que nosotros podemos lograr precisiones de hasta más o menos 1 metro, porque los anchos de pulso pueden lograr hacer como mínimo de 1 metro. Metro a metro va enviando pulsos a una cierta frecuencia y el equipo la fibra óptica va a funcionar como un micrófono. Entonces, en cualquier punto de todo su recorrido de la fibra óptica, el sistema detecte una perturbación, una variación, una diferencial de frecuencia en ese momento, va a enviar esa información al interrogador y de tal manera que el interrogador va a analizar y procesar esa información y va a hacer comparativas con la información que previamente se ha cargado al sistema, ¿no? A los algoritmos. Entonces, el amplio rango de la frecuencia del DAS significa que esta variación podría ser tan aguda como para poder detectar fugas pequeñas, como tan grave que podríamos inclusive detectar un terremoto, pues, ¿no? O sea, en caso extremo, no podemos tener temas o temblores, podríamos decirlo, ¿no? A 60, 80, 90 kilómetros del punto de detección, del punto del interrogador, y el sistema podría detectarlo sin ningún tipo de problema. Entonces, el sistema DAS puede detectar estas vibraciones a través del suelo o del aire. El suelo cuando la tubería está enterrada, en el aire cuando la tubería no va enterrada, ¿no? Entonces va adosada, va pegada al ducto y también puede detectar sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, esta es una pequeña plataforma, uno de nuestras representadas con las que trabajamos, en la cual podemos ver que es dinámica. Levantamos información en campo, trasladamos la traza por donde recorre la fibra o recorre el ducto y vamos nosotros parametrizando eventos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una zona donde pasa el ducto y sabemos que hay un pueblo que están haciendo una construcción, sabemos que en ese momento o en esa zona siempre va a haber perturbación, va a haber ruido, va a haber diferenciales de frecuencia, entonces el sistema está propenso a enviar falsas alarmas. Entonces, ¿qué hacemos en nosotros? Nosotros podemos parametrizar y poder identificar esos eventos y poder registrarlos como una leyenda. Por ejemplo, podemos, como se ve en la imagen, actividad de construcción. Sabemos que en esa zona están haciendo un puente, ¿ok? Sabemos que siempre van a estar trabajando y que va a haber una perturbación muy similar casi diario, pues, ¿no? Por el sonido de las máquinas, por el sonido de los tractores y todo. Entonces podemos hacer una leyenda de tal forma que sí nos alerte, pero nosotros saber que no es una fuga, que es una actividad de construcción. Otro punto importantísimo de esto es que nos manda en tiempo real la ruptura de una fibra. Cuando la fibra sufre una ruptura, el sistema nos va a enviar una alarma automática indicando ruptura de fibra y la vamos a poder poner una leyenda del color que se requiera, ¿no? En este caso, por ejemplo, están estos colores de un demo que se tiene. Tenemos actividades anómalas. Esas actividades pueden ser registradas por los propios usuarios. Actividades que no han sido registradas se pueden registrar y se pueden activar como anómalas, de tal manera que posteriormente podamos ingresar remotamente al sistema y poder verificar y analizar esas actividades, ¿no? Para ver qué tanto están perturbando esas señales, ¿no? Qué tanta información están entregando al interrogador para que nosotros podamos hacer los filtros correspondientes y ya no pase a ser una actividad anómala, pase a ser una actividad frecuente, ¿no? Podemos también tener sospecha de fuga. ¿Qué pasa? Cuando hay una fuga, lo usual es que la señal es continua. Entonces nos ha pasado casos en donde hay señales similares a fugas, pero son intermitentes. Pueden ser hoy, luego pueden ser de aquí en 2 días, sale la misma señal. Entonces son sospechas, porque una fuga usualmente es continua. Cuando hay una fuga es continua. Entonces colocamos eso como una sospecha de fuga. ¿Para qué? Para que posteriormente el operador o la área usuaria vaya al punto de trabajo y pueda corroborar que no existe una fuga, pues, ¿no? Esa es más que todo la plataforma, una de las tantas plataformas que manejamos, pueden ser de esta manera. Cada evento que queda registrado se le puede dar doble clic y podemos hacer un audio en vivo, ¿no? Queda registrado y podemos escuchar el sonido en ese momento de lo que está detectando la fibra óptica, ¿no? ¿Cuáles son las grandes ventajas que tenemos de implementar un sistema DAS, ¿no? Que localiza la posición de las fugas con una precisión a pocos metros. Como les comenté, hemos llegado a tener distancias de más o menos 1 metro. Las alarmas son altamente confiables debido a que tenemos bastantes parámetros y para que llegue el sistema a enviar una alarma pasa por varios estados, se podría decir, ¿no? Pasa por el estado de inicio de detección de alarma, luego va a pasar por un tema de verificación
y posteriormente pasa allá al envío de la alarma. No es que detecta, hacer algoritmo automático y envía la alarma, no. Tiene que pasar un proceso para poder nosotros validar y darle confiabilidad a la alarma que se está enviando, ¿no? Y los tiempos de respuesta también son muy cortos. Hemos llegado a tener tiempo de respuesta de 20 segundos, por ejemplo. Detecta una alarma, el algoritmo trabaja muy rápido y lo manda en 20 segundos, ¿no? Otra ventaja es que el sistema de fibra óptica es muy fácil de instalar, en realidad es muy, muy fácil. Va al ducto, va a depender de la ingeniería o de la arquitectura que tengan las empresas. Vemos la manera de poder colocarla pegada o pegarla o tenerla un poco separada. Va a depender, ¿no? Todo proyecto es distinto, así que lo ideal es primero analizarlo y verificar qué solución está acorde a cada proyecto, ¿no? La fibra, como sabemos, bajo costo de mantenimiento, al igual que los equipos. El sistema con DAS y con fibra óptica es inmune a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, así que no tendría ningún problema de trabajar en puntos donde haya este tipo de fenómenos. Las configuraciones, como lo pueden ver, son muy, muy amigables, como lo pueden ver acá en la imagen, demasiado amigables, muy fáciles, intuitivas de poder trabajar para el operador, muy, muy, muy sencillo en realidad. Teniendo la posibilidad de una conexión remota para el diagnóstico, podemos hacer cualquier tipo de verificación, ¿no? Post instalación, se conecta remotamente y se puede dar asistencia sin ningún tipo de problema. Y los sistemas, cada equipo puede monitorear hasta 100 kilómetros, ¿no? Ahora, como les comentaba en un inicio, podemos hacer arreglos para monitorear mayor cantidad de distancia, ¿no? Eso va a depender de cada proyecto y cada arquitectura a implementar. Ahora, algo importante y como flexibilidad del sistema DAS es que nos permite esto integrar a un sistema SCADA. Es importantísimo eso porque sabemos que cada empresa maneja su propio SCADA, su propio DSS de monitoreo, ¿no? Entonces, a veces tratar de tener una nueva pantalla que vea solamente el sistema de detección de fuga, a veces es un poco complicado para el operador, ¿no? Nos ha tocado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros podemos y tenemos la capacidad de poder trasladar información puntual hacia el SCADA. A través de una tabla Modbus se envía la información y en caso que lo recepciona el integrador del software que tengan como SCADA o como DSS y lo pueda integrar a la plataforma, ¿no? Dándole informaciones puntuales y lo más importante, lo que siempre recomendamos como especialistas, ¿no? Es ruptura de fibra y alarma. No temas anómalos, no temas que sean de una máquina trabajando, no. Solamente temas puntuales que merecen darle doble clic e irnos al SCADA propio del sistema, ¿no? Adicional a esto, también el sistema DAS nos permite la integración con un sistema de monitoreo CCTV. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como lo comentamos, estos sistemas trabajan para distancia de 100 kilómetros, 50, entonces es complicado tener una patrulla que vaya a monitorear, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos proyectos donde tienen cámaras de seguridad, en su mayoría PTZ, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa un evento, ese evento genera una alarma. La alarma lo que hace es darnos un punto georreferenciado o un punto exacto de evento. Entonces, esta información va a ser integrada al sistema de monitoreo de CCTV con la finalidad de que en ese momento el operador pueda darle clic a un punto y poder tomar imagen o solicitar una grabación de la cámara más cercana del punto donde está ocurriendo el evento. Entonces, en ese momento podríamos validar y darle y poder verificar exactamente la fuga y poder más o menos planear qué tipo de recursos se debe utilizar y llevar al punto para poder hacer un correctivo lo antes posible, ¿no? Entonces, eso es importante con el sistema de CCTV y con el sistema de control de acceso también, pues, ¿no? Nos permite, ¿no? Hay zonas donde no nos permiten trasladar o pasar, entonces el sistema de detección de fuga o el sistema el DAS nos permite también poder detectar esa presencia y poder cerrar puertas, dejarlas más seguras. O sea, se puede hacer una integración muy buena con los sistemas de seguridad. También es muy utilizado para el rastreo, el rastreo de PICs, cuando la tubería se le hace limpieza. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces utilizamos el sistema para poder monitorear y hacerle seguimiento al recorrido del PIC. Cuando pasa el PIC, lo que pasa es que genera un ruido.
Entonces está generando en todo momento una señal de frecuencia en ese punto, una señal acústica. Entonces, al generar una señal acústica en la pantalla, en esta pantallita, en azul, se va a ver de esta misma forma como se puede ver en la fuga, pero se va a ver un recorrido por todos, a cada metro que vaya avanzando, la señal se va a ir propagando y se va a ir verificando, ¿no? Eso lo utilizan mucho para poder hacer cuando ejecutan temas de limpieza de chanchos o pasan pics inteligentes, ¿no? En oil and gas. Entonces utilizan mucho este tipo de ventaja que tiene el sistema, ¿no? Sabemos que los chanchos, lo normal es que pasen entre 3 a 4 metros por segundo, entonces es muy fácil de monitorearlo, ¿no? Entonces, hasta ahí es todo lo relacionado con la tecnología DAS. Para acotar, para acotar ahí, Guido, con los asistentes, la eficiencia y el diferencial de este sistema antes de que pase el especialista a la siguiente parte o a la siguiente solución, que es ya por temperatura. Esta detección distribuida acústica, digamos que el beneficio o el diferencial es que un solo hilo de fibra óptica en el cable se convierten en 1000 sensores distribuidos. Ese es un poco, digamos, el valor comparativo agregado y lo que hace a la solución más eficiente. Entonces, con solamente tener un hilo de fibra óptica dentro del cable a lo largo de todo el relaveducto, esto están haciendo las veces de 1000 sensores distribuidos. Entonces, es más eficiente, es más preciso y adicional que la detección es en tiempo real, ¿no? Estos son, digamos, que los valores agregados de la solución y del sistema y lo que lo hacen diferente y más eficiente, ¿no? Antes de acotar a lo comentado por Guido antes de pasar al DTS. Es muy correcto lo que dices, Guillermo. Y adicional a eso, mucho utilizan esta fibra. Sabemos que nosotros para nuestro sistema utilizamos un hilo de fibra y posiblemente uno de backup, pero se utiliza mucho para llevar señales, ¿no? Señales de data, por ejemplo, de punto a punto. Pueden utilizar la misma fibra óptica para transmitir datos, pues, ¿no? Por ahí puedan tener cámaras de seguridad en todo el recorrido, también pueden trasladar o enviar información a través de esos hilos de fibra. Entonces la fibra se vuelve una herramienta o un dispositivo muy utilizado en realidad, pues, ¿no? Y entonces la idea es sacarle el máximo provecho a la fibra que va tendida por todo el recorrido, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces, finalizando el tema del DAS, que es muy importante, ahora vamos a pasar a lo que es la detección de temperatura distribuida. Así para hacerle un resumen rápido de lo que es esto lo que nos va a hacer es monitorear la variación de la gradiente en temperatura. Sabemos de que en todo terreno, en todo punto, siempre tenemos una temperatura. Entonces, con la fibra óptica y a través de la tecnología y las propiedades físicas, electromagnéticas y todo lo que se tenga, podemos verificar el parámetro de la temperatura en punto, ¿no? Setear esa temperatura en un estándar para luego ir monitoreándola y ver qué tanta es la variación en ciertos puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el DTS? Funciona similar al TAS, ¿no? Pero ahora no utiliza el patrón de retrodispersión de Rayleigh, sino utiliza el patrón de dispersión de Raman, ¿no? Este es afinado o asociado a lo que es detección en variables de temperatura. El otro es en acústico, este es en temperatura, ¿no? Igual tenemos un controlador del cual se va a conectar la fibra óptica, la fibra va a enviar miles de pulsos por el punto, donde ocurra o donde el sensor detecte un incremento, una variación de temperatura, va a enviar esa información. En todo momento el sistema va monitoreando. Entonces, nosotros al momento de instalar la fibra óptica se va a setear la temperatura en un valor. Imaginemos 20 grados, ¿no? por darle un número cualquiera. El sistema va a seguir monitoreando y ese va a ser nuestro cero. Para nosotros es nuestro cero en ese momento, ¿no? Entonces, en un momento cuando exista probablemente una fuga, exista, ¿no? Va a haber el sistema o la fibra va a detectar ese cambio, ese estado de variación de temperatura, ¿no? Los sistemas son altamente sensibles. Tenemos estos sistemas con una variación de detección de 0.1 grados centígrados. Entonces, en realidad sí tiene la capacidad de poder detectar incrementos pequeños. Entonces, cuando exista o va a existir una fuga, el sistema va a tener la capacidad de poder detectar esa variación de temperatura en el punto.
Entonces a poder alarmar o enviar información al interrogador para que éste pueda aplicar los algoritmos programados y poder hacer el análisis correspondiente y poder definir si en ese momento existe una fuga o un evento de variación de temperatura. Entonces, eso es lo que el sistema va a procesar y nos va a enviar, ¿no? Como indica acá el punto, ¿no? Periódicamente se lanza un pulso de luz láser, no de fibra, que de una luz generando una luz débil de retrodispersada, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento con el DAS, ¿no? Que regresa, toda la luz o la luz retrodispersada va a regresar, siempre regresa al interrogador para poder hacer un análisis, ¿no? Entonces, la posición de la lectura de la temperatura se identifica midiendo el tiempo, ¿no? Que se demora en llegar desde el punto de evento hacia el equipo o hacia el interrogador, en este caso hacia el DTS, ¿no? Entonces, una vez con eso podríamos nosotros tener la posición exacta de dónde está ocurriendo el evento, ¿no? Es lo mismo que hace un equipo de reflectometría, que con el dominio en el tiempo, que es el OTDR, pues, ¿no? Hace la misma función para poder verificar las distancias, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que ya es un poco distinto la plataforma a lo que era el DAS, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Los sistemas ETS son basados en los efectos en Raman, ¿no? En relación a la intensidad de las señales, ¿no? Tenemos Raman antiestoque y estoque. Nosotros trabajamos con el fenómeno del Raman antiestoque, que manda una frecuencia menor hacia el equipo. Y lo utilizamos en la medida de todo el recorrido de la fibra, ¿no? O sea, es importante destacar que las señales de Raman antiestoque son mucho más dependientes de temperaturas, por eso utilizamos eso, ¿no? Que las de estoque. La estoque lo utilizamos para poder poner el parámetros, para setearlo, ¿no? Entonces, en la pantalla de monitoreo podemos verificar, por ejemplo, en este caso importante, tenemos un recorrido de un ducto de 1200 metros. 1200 metros, podemos ver acá la parte azul. Voy a usar un lápiz. Por ejemplo, acá tenemos punto inicial, punto final, un terminal. Son 1200 metros de tendido de tubería y tendido de fibra óptica. Podemos nosotros visualizar acá en el gráfico que aquí tenemos dos puntos de variación de temperatura. Tenemos en el punto cercano, o sea, este es nuestro punto cero, este es nuestro punto 1200 y tenemos casi cercano o llegando al punto final, ¿no? Tenemos dos puntos de temperatura que se van a ir reflejando en el mapa, que se va a cargar ahí en la plataforma de monitoreo para el operador. El operador va a poder verificar estas zonas porque se van a zonificar. ¿Por qué es importante zonificar? Porque no todas las zonas tienen la misma temperatura. Entonces nosotros desplegamos la fibra óptica, se entierra, en este caso si va a enterrar la fibra o si va pegada al ducto y aérea, se coloca, se setea aproximadamente un día y se va viendo, se zonifica. Se zonifica para poder saber qué zonas tienen cierta cantidad de temperatura, que otras tienen distinta cantidad de temperatura, distinto terreno, distinto suelo, varía bastante. Entonces zonificamos. Entonces el operador va a poder ver por zonas, y como podemos ver aquí, va a poder ver un mapa de calor. El mapa de calor, como podemos ver aquí. Acá podemos ver dos mapas de calor. Podemos ver acá temperatura, con el tiempo y con la posición, ¿no? Vamos viendo mapas de calor. Entonces estos mapas de calor nos van a indicar que algo está pasando. La temperatura está aumentando. Hay una gradiente de temperatura en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, para poder validar, entramos a esta pantalla y podemos ver y corroborar. Por ejemplo, en este caso tenemos a 200 metros, hay una variación de temperatura de aproximadamente 5 grados. Y acá tenemos otra variación de temperatura, aproximadamente 10 grados, que es lo que está pasando aquí, en el fenómeno número 1 y en el fenómeno número 2. De esta manera es muy amigable. Nos va a arrojar base de datos. Esta base de datos nos va a entregar acá, en esta información también, por zonas. Por ejemplo, en este caso se zonificó, esta es la zona número 1 y esta es la zona número 5. Entonces vamos a poder ir zonificando y esto va a quedar registrado. Esta información es la que se podría también trasladar hacia un SCADA sin ningún tipo de problema. Entonces, de esta manera es mucho más fácil poder detectar y poder verificar. Como pueden ver, todas las plataformas que hasta el momento vamos mostrando son muy amigables para el operador.
y nos brinda información puntual y confiable para poder nosotros tomar una decisión correctiva, que es lo que más queremos, ¿no? Tomar una acción correctiva, ¿no? Ok, entonces continuamos. Entonces, este es el DTS por tema de gradiente de temperatura, ¿no? Como les comentaba, el equipo es similar al DAS, similar, tiene las mismas características, tiene las mismas cantidades, similar con consumo de energía. Cambian los patrones de medición. El primero era Ready, este es el Raman, pero las plataformas son muy fáciles de trabajar, muy intuitivas, muy amigables, en realidad. Hasta el momento hemos tenido mucho éxito con este tipo de plataformas, con este tipo de sistemas, y en realidad estamos muy, muy satisfechos con los resultados que nos vienen dando hasta el momento, pues, ¿no? Esto es el DTS. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, al igual que tiene muchas ventajas similares porque utilizas la fibra óptica tal cual como el fenómeno, como el DAS, pero es que también localiza posición y cambio de temperatura en zonas con alta precisión. Como les comentaba, los equipos tienen la capacidad de poder detectar variaciones de temperatura de 0.1 grados centígrados, ¿no? Entonces estamos hablando de pequeñísimas gradientes de temperatura. Entonces eso hace el equipo bien robusto y bien confiable, ¿no? Las alarmas que nos envían también son confiables, como lo pueden ver, antes de enviar, entran a un procesamiento y este procesamiento va identificando, va haciendo mapas de calor, va haciendo gráficos en tiempo con temperatura para poder recién mandar ese tipo de alarma, ¿no? Y los tiempos de respuesta también son muy cortos. Al igual que el DAS, el sistema de extracción de la fibra es simple, sencilla, bajo costo de mantenimiento. Al utilizar la fibra óptica es inmune también. Configuración tal cual amigable porque podemos ingresar remotamente y en este caso podemos monitorear hasta 70 kilómetros. En el anterior podemos monitorear hasta 100, este podemos monitorear hasta 70, pero con arreglos podemos ir aumentando la capacidad de detección sin ningún tipo de problema, ¿no? Como les comentaba, todo proyecto es distinto, así que antes de empezar un proyecto nosotros revisamos, solicitamos información, si es posible se visita a campo y podemos ver qué tecnología es la más importante y la que se acomoda a su necesidad. La flexibilidad del DTS también es, como les comenté, permite integrarse a la SCADA a través del protocolo Modbus TCP/IP, nos mandamos información, también puede ser integrado a un sistema de monitoreo y puede ser también calibrado durante la operación. En este caso, como mide diferencial de temperatura, no podría hacer un seguimiento o un rastreo de un pic, ¿no? Lo que sí tiene la ventaja un equipo DAS. Hasta ahí es lo que es el DTS. Pasamos a la siguiente, al siguiente punto, que es la detección de temperatura y tensión distribuida. Es un conjunto que vendría a ser el DTSS, ¿no? En este punto es una tecnología ya acoplada que ve temperatura y tensión, ¿no? Es importante porque van prácticamente de la mano. Entonces, utiliza otro patrón, es el patrón de brillo. Entonces, cada detección o cada punto va físicamente utilizando patrones distintos, ¿no? Lo que hace confiable al sistema y lo que hace único en tecnología, pues, ¿no? ¿Cómo funciona? Como lo pueden ver, pues, ¿no? Es el Distributed Temperature Strength Sensing, el DTSS. En este caso vamos a utilizar dos hilos de fibra óptica, dos canales se podría decir, uno que emite y va a ser un loop de retorno hacia el punto. ¿Cuál es la particularidad de este sistema? La particularidad de este sistema es que nos permite poder hacer switchear. ¿Qué pasa? Que puedo yo ir mandando pulsos desde el canal A, podríamos llamarle canal A al que está más abajo, que es el que hace la flecha de rosado, al canal A por 30 minutos, posteriormente 30 minutos mandando desde el canal B, desde el switch B, ¿no? Mandando. Entonces, en este momento, en este caso, la luz inyecta, como en los otros casos, a través de la fibra óptica. Las influencias externas afectan las propiedades de luminosidad a medida que viaja a lo largo de todo el recorrido de la fibra óptica, ¿no? El interrogador lo que va a hacer es convertir, como les comentaba, esta señal óptica en continuos,
en estándares, en sensores continuos de tensión y temperatura a lo largo de todo el recorrido. O sea, en todo el momento va a ir verificando señales de tensión y señales de temperatura a la par, las dos a la misma vez, con el mismo pulso, con el mismo hilo. Entonces, las unidades de lectura de sensores basadas en, como les comentaba, en Brilliant, proporcionan un perfil continuo de distribución, tensión y temperatura a lo largo de todo el recorrido de la fibra, pues, ¿no? Entonces, también utiliza la retrodispersión, llega al punto, es analizado por el procesador, por el interrogador trabaja algoritmos bajo este fenómeno y va a enviarnos información de temperatura y de tensión. La temperatura usualmente en grados centígrados y tensión microdeformaciones por metro, ¿no? Cada pulso es como un metro, va a ir de metro a metro y va a ir identificando metro a metro qué tanto se está deformando o qué tanta deformación está pasando respecto a su punto inicial cero, ¿no? Al punto con el que se ha seteado, ¿no? Entonces, si la deformación es muy notoria, es muy grande, y justo en ese punto también está detectando fuga, entonces, diré, está detectando cambio de temperatura grande, podríamos incidir de que está pasando una fuga en este punto, ¿no? Que se está derramando algún producto, eso hace que la temperatura cambie, y eso también hace que la fibra le haga una pequeña tensión, entonces eso es detectado por el equipo, ¿no? Es similar como un string. Como podemos ver, esta es la plataforma, también es otra plataforma que se trabaja, es muy intuitiva, como podemos ver, nos va indicando variaciones, nos va indicando, en este caso, podemos ver aquí cómo con el tiempo va viendo una temperatura estándar y va cambiando, va haciendo un salto de temperatura, pero también a la par en la parte izquierda nos está mostrando de que en este punto está haciendo una deformación, ¿no? Entonces decimos, dos luces de haz inyectados por fibra óptica extremo a extremo se encuentran, ¿no? Se van enviando y se encuentran y tiemblan, como podríamos decir literalmente tiemblan, ¿no? Y eso crea una onda acústica dentro de la fibra. Al crear esta onda acústica va a ser una dispersión. A toda dispersión va a haber una retrodispersión. La dispersión de la onda acústica va a llegar hacia el interrogador, al instrumento, ¿no? Y este equipo va a detectar la velocidad del sonido de la fibra y en consecuencia con esta información vamos a poder detectar tensión y temperatura. Entonces, esta es la plataforma también muy intuitiva con la cual se puede trabajar. También podremos enviar información hacia un SCADA sin ningún tipo de problema y genera históricos, podemos hacer zoom a las pantallas, podemos verificar, podemos exportar esa información también si la queremos guardar en un formato Excel o tenerla dentro de nuestro backup, sin ningún tipo de problema podemos hacer la exportación de esa información, ¿no? Entonces, las ventajas del DTSS, importante, que nos permite localizar posición de cambio de temperatura y esfuerzo en zona con alta precisión. Cuando hablamos de alta precisión es que la precisión de medición es de 2 micrómetros por metro, estamos hablando 2 unidades de micrómetro, que es relativamente bajísimo, casi nada, para tensión, y superior a 0.1 grados centígrados para temperatura, ¿no? O sea, que varíe la temperatura en 0.1 o que la precisión de tensión sea 2 micrómetros es muchísimo, muchísimo. Ahora, al igual que los otros, también la fibra se instala fácilmente, bajo costo de mantenimiento, y importante que este sistema nos permite monitorear hasta 50 kilómetros. Entonces, si hacemos un resumen rápido, el DAS nos permite hasta 100, el DTS hasta 70 y el DTSS nos puede dar hasta 50. Pero como les vuelvo a decir, si podemos hacer arreglos de ingeniería, podemos llegar a monitorear mucha más cantidad de distancia, ¿no? De fibra óptica. Y el DTSS, al igual que el DTS, tiene la misma flexibilidad, ¿no? Sí puede integrarse al SCADA, puede integrarse a los sistemas de seguridad CCTV, sistemas de control de acceso, y puede ser actualizado y calibrado para su operación, ¿no? Hasta ahí hemos mostrado las tres tecnologías que tenemos en resumen fácil y gráfico aquí en la primera imagen que les mostré, DAS, DTS, DAS, que es muy importante reconocer, y sabemos que estas tres tecnologías nos permitirían poder
detectar una fuga para un relavaducto, pues, ¿no? Vemos cuál de esas aplicar, va a depender, ¿no? de algunas características, las condiciones ambientales, las condiciones de presión, las condiciones de traslado de producto. Entonces va a haber mucha información que se tiene que solicitar para poder nosotros definir cuál de todas estas es la idónea para aplicar para poder tener una detección confiable, ¿no? Ahora, nosotros como empresa de integridad y de soluciones, nos ha tocado casos en los cuales hemos tenido que pasar fibra óptica por puntos donde es complicado, se podría decir, poder tener ese diferenciador, existe mucho ruido, existe totalmente, constantemente hay mucha caída de material. Entonces, nosotros lo que hacemos es, adicional a estos sistemas, eh, nosotros colocamos tecnología inalámbrica como respaldo. Hacemos una integración de soluciones, ¿no? Entonces, esto en algún momento se lo voy a mostrar. Y para seguir continuando con esto es el módulo de detección distribuida, ¿no? El módulo, como lo pueden ver, hemos estado hablando del DTS, del DAS y del DTSS. Nosotros, como proveedores de estas soluciones, proveemos siempre un módulo de detección, ¿no? Un módulo de detección, el cual nos va a permitir montarlo en una caseta, en un shelter, el que defina el proveedor, el cliente diré, y por lo general cuenta con los siguientes elementos, pues, los siguientes accesorios, ¿no? Cuenta con un ventilador interno, el cual nos va a permitir mantener a una temperatura y una refrigeración de todos los componentes electrónicos. Conocemos que todo equipo electrónico necesita tener ventilación. Contamos con el interrogador, ya sea para hacer TAS, ya sea para poder aplicar DTS, ya sea para aplicar DTSS. El KBM, que es el monitoreo en sitio, tiene la pantalla, tiene el teclado, tiene el mouse incorporado para poder monitorear lo que anteriormente les estaba mostrando, las pantallas, los gráficos, poder monitorearlo localmente, sin necesidad de llevarlo a la central, al centro de control, ¿no? Contamos con el servidor donde va a solicitar la información que recopile el interrogador y poder él mapear y enviar la información a los mapas, ¿no? Los mapas y todo se van almacenando y se van cargando al servidor. Tenemos obvio el JBOD, que es el tema del almacenamiento, donde vamos a almacenar, usualmente colocamos unos equipos con 4 unidades de disco duro de 1 tera cada uno, para que cuenten con 4 terabytes de información recopilada y puedan hacer su backup en sitio, ¿no? Eso no los limita a que en algún momento ustedes puedan hacer su backup en la nube, pues no hay ningún problema, hacer descargas manuales o descargas programadas, se puede coordinar y tenerlo también en la nube, ¿no? Tenemos el switch porque todos los equipos se comunican tienen un IP, tanto el interrogador, el servidor, el KVM, el UPS, ¿no? También son controlados a través de un IP, entonces necesitamos un switch de comunicación. Tenemos el PDU, en donde va a hacer las llaves, se podría decir, de interrupción para poder alimentar, energizar a todos los componentes, y un UPS convencional, que en su mayoría de veces tiene una autonomía de 20 a 30 minutos, ¿no? Ha pasado que clientes nos han solicitado una autonomía mayor, ¿por qué? Porque los equipos o los módulos están a media hora, a 1 hora, 45 minutos, 1 hora y cuarto el punto más cercano, entonces necesitan, si en algún momento hay un corte de energía, poder mantener al equipo trabajando y operando, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se hace es se acumulan o se agregan bancos de batería, lo que haría al módulo un poquito más grande, ¿no? En la normalidad de casos, el módulo es de 27 unidades rankeables, pues, ¿no? Ha habido casos en los cuales hemos trabajado con módulos de 42 unidades rankeables, por ejemplo, ¿no?
Entonces, nada, esto es el módulo, así se entregaría, así entregamos nosotros los sistemas, de esta manera, armados, para que puedan ser instalados en su centro de control y conectado la fibra óptica al interrogador y puede hacer su monitoreo sin ningún tipo de problema, ¿no? Lo que solicitamos es que la fibra llegue al rack, si es que nosotros no lo instalamos, si nosotros lo instalamos, hacemos todo el trabajo completo, y que nos entreguen un punto de energía, ¿no? 220, estabilizada para conectarlo al UPS, ¿no? Ese es el módulo de detección. En láminas anteriores hablaba bastante de la integración al sistema SCADA, más o menos esta es la arquitectura de comunicación hacia señales externas, sea un SCADA, sea un DSS, es el equipo, el interrogador, que se comunica a través del protocolo TCP/IP a un switch. El switch también va conectado al servidor, donde se integran toda la información, donde se visualiza, donde va a trabajar el operador, podríamos decir que es en el servidor, donde se instala el software de monitoreo, y de ahí es donde va a trabajar y se va a trasladar la información. Es el que va a enviar la data, el que va a enviar la tabla Modbus a través del protocolo TCP/IP hacia un tercero, ¿no? Entonces, este equipo puede configurarse como esclavo de tal manera que venga un maestro, en este caso podría ser, no sé, un PLC, podría ser un SCADA, un DCS, o el equipo que ustedes tengan, y solicitar esa tabla de Modbus, ¿no? Entonces, esa tabla de Modbus va dirigida, va enviada, y el integrador de la parte maestra puede hacer los gráficos en el SCADA que ellos tengan conveniente, pues, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros trabajamos la arquitectura de comunicación. Los comento y lo pongo en una pantalla sola porque es algo que siempre me consultan, es algo que siempre les interesa a los clientes, poder ver la manera de integrar esas señales a su SCADA, ¿no? Es más fácil para el operador, ya que los operadores usualmente están ya capacitados, están acostumbrados a trabajar con su SCADA, entonces como que no quieren ver otra pantalla. Entonces, como primera instancia podemos hacer eso, ¿no? Trasladar información y que ustedes puedan tener el primer filtro y poder verificarlo a través de los parámetros principales, ruptura de fibra, alarma, ¿no? De esa manera podríamos terminar de hacer un lazo cerrado con su sistema, ¿no? Entonces, hasta ahí es todo lo relacionado con el tema de senseo a través de fibra óptica. Estamos explicando y, como les comentaba, validando de que tenemos tres tecnologías, tres sistemas, y que va a depender de las condiciones ambientales, las condiciones de trabajo, de operaciones para poder validar. Pero como les comentaba dos láminas anteriores, va a haber momentos en los cuales no podamos hacer una diferenciación tal vez de temperatura, tal vez de sonido, tal vez de formación, de tensión, porque no lo permite, las condiciones son muy agresivas en campo, ¿no? Entonces, en esos casos, la fibra sigue tendiendo, pero en ese momento lo que hacemos nosotros es hacer cortes en el software, no en la fibra, cortes en software de punto, imaginemos, 1500 metros a 1800 metros, 300 metros, en los cuales las condiciones son muy fuertes, las condiciones son complicadas de poder tener un algoritmo que me permita diferenciar, porque sabemos que la sensibilidad de detección es muy pequeña, entonces a eventos de ruidos muy fuertes, de cambios bruscos de temperaturas fuertes o de tensiones fuertes, el sistema no va a poder discriminar con la confiabilidad que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces cabe la posibilidad de que pueda generar falsas alarmas. Entonces, en ese momento, nosotros hemos implementado soluciones paralelas a la fibra en puntos donde no puede hacer la detección, sensores inalámbricos para monitoreo continuo, ¿no? Entonces, en esto, como les comentaba, como un complemento a un monitoreo continuo de nuestros activos, nosotros como Morque hemos trabajado y brindamos soluciones inalámbricas en lugares donde la extracción de fibra es complicada o casi nula, o sea, donde no se puede detectar, o sea, la fibra se va a instalar tal vez con un conduit, con una tubería HDP, eso
le quita un poco de sensibilidad, entonces no va a detectar como quisiéramos. Entonces, en este punto lo que nosotros hacemos es colocar sensores inalámbricos, ¿no? En este caso podemos poner sensores que nos permitan ver vibraciones, nos puede haber nivel. Este nivel en un punto podemos tener unos Dropbox, por ejemplo, o unas cajas donde pase la tubería y si en caso hay una fuga fuerte se rebalse. Entonces podemos poner sensores de nivel, humedad también. Entonces estos sensores en alguna u otra manera puntuales nos van a poder dar información en esos puntos donde la fibra nos puede enviar información que no es muy confiable por la cierta precisión que tienen estos sistemas. Podemos complementarnos con este tipo de sensores, ¿no? Estos tipos de sensores también nos van a enviar información en tiempo real, se conectan inalámbricamente y nos van a enviar gráficos de la forma como se puede visualizar en este momento, pues, ¿no? Visualizamos los gráficos. Ahora, esta data también puede ser integrada a nuestra plataforma y también posterior ser implementada a la plataforma del usuario final, ¿no? Entonces, este es como un complemento al sistema con fibra óptica, pues, ¿no? Que en algún punto quieren ser específicos o usualmente el cliente quiere tomar un poquito más de atención en ese punto, entonces quiere tener un backup de información. Entonces tiene la de la fibra, pero también puede contar con un sensor inalámbrico, ¿no? Que te permite poder tomar data en tiempo real de esa información requerida. Entonces, Correcto. lo planteamos como una solución o como una alternativa, ¿no? A una misión específica, se podría decir, porque estos sensores toman específicamente en ese punto, a diferencia de la fibra que toma a lo largo de su recorrido, ¿no? Correcto. Acotando lo que comenta Guido, a ver, sucede que en uno de nuestros clientes mineros, por ejemplo, en el cual estamos haciéndole la instalación de este sistema, presenta una arquitectura, una infraestructura, digamos, compleja, ¿no? A nivel de traza, a nivel de altimetría, a nivel de variables de operación. Por ejemplo, cierto tramo del ducto está enterrado, cierto tramo del ducto está expuesto, cierto tramo del ducto está con casing, cierto tramo del ducto descarga hasta ciertos tambores, tienen dropbox, tienen mezcladores, entonces, digamos, la continuidad de la fibra se podría ver interrumpida por instalaciones, digamos, con este grado de complejidad, ¿no? En este caso, lo que hacemos es integrar la solución, ¿no? Para que todos los puntos, como dije al inicio, todas las fases del ciclo de vida de las instalaciones estén monitoreadas, ¿no? Ahí es donde nosotros integramos y hacemos instalación de sensores inalámbricos. Tenemos sensores de nivel para detección de reboces en el caso de las pozas, ¿no? Tenemos sensores de humedad para el caso de las tuberías que van con casing. Entonces, lo que hacemos es integrar este tipo de soluciones para que en su conjunto, digamos, toda la linealidad del relaveducto en todas sus fases, en todos sus ciclos de vida, esté completamente monitoreado. Eso es lo que hacemos en Morken, integramos las soluciones y entregamos un solo paquete que sea capaz y que sea eficiente en términos de detección y además que damos el valor agregado, porque en las pozas, por ejemplo, por turbulencia, al momento que llegan y se conjugan, digamos, los tubos, por turbulencia pueden haber reboces, pueden haber una especie de espuma, entonces el usuario quiere estar, digamos, alertado y quiere estar informado de estos eventos. Entonces, lo que nosotros hacemos es integrar la solución, ¿no? La complementamos con estos sensores inalámbricos y somos capaces de detectar no solamente fugas a lo largo del ducto, sino que en sus dropbox, en sus tambores, en sus pozas, en sus mezcladores, incluso hasta llegado al punto de la zona de descarga, pasando por los diferentes spigots, somos capaces de no solamente detectar fugas, como lo he dicho, sino alertar de ciertas condiciones o ciertos fenómenos anormales y que son de preocupación para el usuario. Entonces, es importante, como lo decía Guido al inicio, nosotros
tenemos que ir al campo, vamos al campo, hacemos la revisión de las condiciones de operación del cliente, la traza, la altimetría, la geometría de sus ductos y cuál es el recorrido para que en base a eso nosotros armemos una propuesta, digamos, completa, integrada en términos de eficiencia y también de costo, ¿no? Entonces, esa es un poco la labor que hacemos en el campo y lo que comentaba Guido de complementar la solución con ciertas soluciones adicionales. Correcto, tal cual como le indica Guillermo, ¿no? Entonces, somos una empresa que brinda soluciones en realidad a medida, ¿no? Es algo que tenemos y vamos, implementamos, vemos la necesidad, vemos lo que ustedes requieren y hacemos un poco de ingeniería, la trasladamos, ustedes la revisan y vemos cuál es la mejor opción a implementar, ¿no? Sí, nos caracterizamos por eso, más que todo. Continuando con esto, con el tema del webinar, eh, la garantía y servicio de postventa es importante, ¿no? Posterior a la implementación, al servicio de puesta en marcha, al SAT y todo, brindamos siempre garantía de 12 meses. Puede ser que el cliente requiera mayor garantía, se podría trabajar y ver la opción de una garantía extendida, ¿no? Sin ningún problema. ¿Qué nos implica la garantía? ¿No? Es el servicio de reparación del hardware, de los componentes que he mostrado como gabinete, es reparación por falla, ¿no? En un caso falle de fábrica, nosotros nos hacemos cargo durante el tiempo de la garantía. Durante el proceso de los 12 meses damos la actualización de software, sabemos que nuestras representadas constantemente están trabajando en temas de software, entonces actualmente cada año, cada 2 años van sacando nuevas actualizaciones, entonces en ese año hay una actualización, automáticamente se le solicita al cliente que nos brinde acceso remoto y poder hacer la actualización del sistema, hacer los upgrades. Y podemos hacer la provisión de repuestos, no hay problema de repuesto. Viene una garantía de 12 meses con una cantidad de repuestos para que puedan tener para un tiempo de 12 meses. En tema de repuestos es filtros, en realidad son más que todos los filtros de los gabinetes, algunos conectores que pueden fallar, ¿no? Pero de ahí equipos netamente hardware no se proveen como provisión de repuestos, solo repuestos básicos de gabinete. Eh, Se le hace entrenamiento a los operadores, usualmente posterior a la puesta en marcha o previamente a la puesta, es coordinación en campo. Se le hace el entrenamiento a los operadores para que cuando sean las últimas pruebas de campo puedan ellos también participar y puedan verificar de la metodología de cómo es este tipo de sistema, cómo hay que salen las alarmas, cómo hay que reportarlas, cómo hay que guardarlas, porque al momento de guardarlas va a quedar un registro, ese registro para nosotros es importante para cuando ingresemos posterior podamos ver cómo el sistema ha ido comportándose desde la última configuración, pues, ¿no? Desde que se puso en marcha, ¿no? Entonces, la información que se recopila, que se entregue, va a ser muy importante para todos, ¿no? Por eso es que hay un entrenamiento de un día, hasta dos, creo, si no me equivoco, para los operadores, ¿no? A nivel operador, ¿no? Cómo puedan trabajar la plataforma, el software. Hacemos visitas trimestrales de un técnico Morgan para un monitoreo de mantenimiento, para verificar que todo esté bien, que el UPS esté cargando con normalidad, para ver que el PDU, los interruptores estén trabajando, no se queden pegados, para validar que los filtros estén bien, para validar, ¿no? Que el KVM esté conectado muy bien, que no se haya desconectado, que la fibra óptica esté bien, que las bandejas, o sea, todos los componentes del hardware estén correctos. Entonces es una visita trimestral por parte de un técnico para que vaya y visualice. Eso es un tema de un día, cada 3 meses va un día. Y también, ¿no? La garantía y como servicio es que un especialista también, tanto de fábrica, pueda conectarse remotamente al sistema para realizar diagnósticos, ¿no? En caso ustedes los necesiten, necesiten ver un diagnóstico, vean algo que ha pasado anómalo, que no se dictó, que no se indicó en el entrenamiento o durante el proceso de instalación. Entonces tenemos la garantía de poder ustedes solicitar la asistencia remota de un especialista que pueda ingresar y poder resolver las dudas que tengan, ¿no?
más que todo estas son las garantías que se tienen una vez es terminado, ¿no? Y obvio siempre el acompañamiento de nosotros, ¿no? Los ingenieros que estamos acá localmente, de Morken, de todo el personal aquí en Perú, para poder atender los requerimientos que ustedes requieren, ¿no? Algún tema, el primer filtro siempre vamos a hacer nosotros, la información va directo hacia nuestro buzón, a su correo que tenemos de postventa, y se analiza, nos comunicamos con ustedes directamente, vemos la manera de darle solución si es que tienen un problema. En caso que sea algo crítico, recién pasaríamos a tomar el contacto con un especialista, ¿no? Como caso frecuente, en realidad no pasa eso, siempre lo trabajamos nosotros. Muy raras veces ha tenido que intervenir alguien, pero está dentro del proceso de garantía, ¿no? Y eso sería todo lo que es con garantía. Y bueno, en realidad ha sido una bonita hora explicándole un poco sobre las tecnologías. Aquí tiene los contactos de las personas encargadas de las soluciones. Tenemos al ingeniero Hernán Paz, tienen ahí el correo y su número telefónico. Es el encargado de atender a minería. Está también en contacto de Guillermo Castillo, que está acompañando el día de hoy, el gerente técnico comercial. Correo y su número, y de mi persona, ¿no? Yo soy el ingeniero Guido Vilela. Conmigo trabaja Hernán bastante el tema de las soluciones, las arquitecturas, probablemente vistas de campo, verificaciones, consultas técnicas. Lo vemos aquí en oficina. Ahí tiene mi correo, tiene mi número. Y en realidad darle las gracias por su tiempo. Entiendo de que debe haber algunas consultas, así que Guillermo estaré atento a las preguntas para poder resolverlas. Perfecto, sí. Gracias, Guido, por esta presentación. Eh, Ha sido bastante interesante debatir este asunto, sobre todo por el DS 034-2023 con el que venimos insistiendo. Y en mérito a eso es que Morken ha tenido digamos, la iniciativa y la motivación en aras de ayudar a todo el sector minero, el rubro minero, a, digamos, entender cómo es que se puede cumplir con la reglamentación vigente y cómo es que podemos implementar soluciones eficientes, que la operativa no es compleja y que los tiempos, digamos, de implementación son cortos, debido a que, bueno, este DS tiene fecha, digamos, máxima de cumplimiento hasta junio. Dicho eso, nuevamente gracias, Guido, por la presentación. Efectivamente, tenemos unas preguntas por aquí. Déjame abrirlas. Ok, hay un par de preguntas. Yo te ayudo con las dos primeras, Guido, y así hacemos un poco más rápido. Y te dejo un par más a ti para que absolvas acá a los asistentes. La primera dice: ¿cuáles son los criterios de instalación de la fibra óptica para que la sensibilidad del senseo sea óptima? A ver, lo que dijimos, y lo comentó Guido, lo comenté también yo en un episodio, es que esto va a depender mucho de la infraestructura del cliente, ¿no? No es lo mismo, digamos, hacer el tendido de la fibra en una cancha de relave cuyos tubos, cuyos ductos están completamente planos o concéntricos, digamos, a la poza del relave, y que está la tubería expuesta, como en un cliente que tenemos ahora mismo en el sur del país, en el que la tubería tiene una traza, digamos, bastante o muy poco homogénea, por decirlo así, con muchas subidas, bajadas, una parte con bombeo donde hay presión, una parte con transporte fluido por gravedad, de tipo gravitacional, ¿no? Entonces hay tuberías enterradas, hay tuberías con casing, hay tuberías que desembocan en un dropbox, que van hacia una poza. Eso va a depender netamente de la infraestructura, la altimetría, la traza del cliente, ¿ok? Lo normal es que si el tubo está expuesto, la fibra pueda ir ubicada a las 5 de la tarde, más o menos, y se la pueda, digamos, acuñar con la misma, el terreno granulado o tierra que pueda tener la zona, digamos, en terreno.
Hay casos en que la fibra está el tubo está enterrado y la fibra puede ir hasta 20 centímetros, hay una permisibilidad de hasta 20 centímetros cerca al tubo. Va a depender, en algunos casos tiene que ir incluso hasta 2 fibras y vuelvo y repito, el criterio de instalación depende exclusivamente de la complejidad y la arquitectura e infraestructura del cliente. Otra pregunta dice, ¿cuál es el tiempo de entrega de los equipos y el tiempo que toma instalar la solución, tanto en pruebas como en comisionamiento? Buena pregunta. A ver, estos equipos están, digamos, para fabricación a 8 semanas, ¿ok? Entre 6 a 8 semanas. Dicho eso, digamos que estamos a tiempo para llegar a la fecha límite, que es junio, puesto que las pruebas en terreno y el comisionamiento solamente son de 1 semana a 2. ¿Por qué de 1 semana a 2? Una vez que la fibra está tendida y el cliente ya asignó el cuarto de control de donde va a ir nuestro interrogador, nuestro rack, lo que se hace es el equipo de especialistas de la fábrica, en conjunto con nosotros, el supervisor de Morken, ¿no? Hacen las pruebas SAT en terreno y hacen una simulación de pruebas en las cuales una de ellas tiene que ser una fuga real. ¿Ok? Esto en mérito a que, como lo dijo Guido a lo largo de la presentación, el interrogador almacena, tiene una librería con eventos que han sido previamente cargados en las pruebas, en la puesta en marcha, en la etapa del SAT, en donde se le ha cargado todos los eventos que tiene que detectar o no detectar el sistema. ¿Ok? Entonces, este proceso demora entre 1 a 2 semanas, más unas 6 a 8 semanas, tiempo de fábrica, puesto en nuestros almacenes de Lima, Perú, harían un total de entre 9 a 10 semanas. ¿Ok? Eso es en cuanto a esta pregunta. Hay unas 3 preguntas más. Dice, ¿qué información entrega el sistema para poder integrarlo al SCADA? Ok, Está leído. ok. Sí, lo comenté creo en una de las diapositivas. La información que te puede entregar para integrar el SCADA primero, el formato o tipo de información es una tabla Modbus a través del protocolo TCP/IP Modbus. La información que te entrega es lo más importante y relevante para que lo puedas integrar, pero cada no te llenes de tanta información. Te puede integrar el ID, cada alarma o cada evento tiene un ID, te va a indicar el tipo de alarma, fuga. Bueno, en este caso nos enfocamos en fuga, pero también te puede detectar lo que es intrusión. Te va a indicar la distancia desde el punto cero al punto donde está ocurriendo el evento. Te puede enviar coordenada o referenciada, te puede enviar y te va a enviar en qué momento, hora fue detectada la alarma, el inicio de la alarma, ¿no? Desde que pasó alarma, entonces te va a enviar esa información, ¿no? Como punto importante. Eso es lo más importante que te puede enviar. También podríamos agregar si el cliente quiere mayor información, ¿no? El cliente, cuando el operador lo cerró, cuando lo verificó, por toda esa información queda registrada en la data, ¿no? Pero, como les comento, siempre es importante no llenar de información al SCADA, porque en el SCADA lo que queremos es ver cosas puntuales para luego poder voltear y darle doble clic al SCADA propietario del sistema del LDS. Entonces eso es lo más importante, toma. Y otra información que es importantísimo que tienen que entregar sí o sí es alarma de ruptura. Te manda la alarma y te manda la ubicación de dónde ocurrió la ruptura de la fibra. Entonces esos dos importantísimos que te Ok, perfecto. Una pregunta más. Dice, ¿qué sucede si la fibra se interrumpe por algún fenómeno, perturbación o impacto mecánico? Ok. ok. O sea, ¿qué pasaría si en caso la fibra óptica se rompe? Se ¿Cierto? interrumpe. Ok, ya sí, porque ya, si la fibra óptica se rompe, el sistema va a seguir trabajando. Esa es una de las grandes ventajas, a diferencia de otras tecnologías, ¿no? Que no utilizan fibra, ¿no?
Cuando utilizas un sensor, el sensor se malogra, deja de funcionar, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de que la fibra es nuestro sensor. Entonces, si la fibra óptica tiene 2 kilómetros y se corta en 1 kilómetro, el sistema va a tener la capacidad de continuar trabajando hasta el kilómetro. Ahora, ¿cuál es la medida correctiva? Se va a ir a campo, se va a llevar un técnico fusionador de fibra óptica, va a llevar un poco de fibra, va a colocar 2 mufas de empalme y va a hacer la fusión respectiva. Hace las fusiones respectivas, coloca nuevamente y el sistema continúa trabajando de principio a fin sin ningún tipo de problema. Cabe recalcar que una fusión de fibra óptica es un trabajo no muy especializado, o sea, sabemos que tiene que ir alguien, un técnico de fibra, pero es un trabajo que pues, se puede hacer en un par de horas, ¿no? Así que no debería de tener ningún tipo de problema ni de causar. Así que el tema de una ruptura de fibra óptica no es crítico en este sistema, ¿no? No creo que se puede solucionar rápidamente, sin ningún tipo de problema. Correcto. Esto nos preguntan mucho nuestros clientes al momento de hacer esta integración de solución en terreno. Efectivamente, no es una labor, digamos, de alta complejidad ni de alta especialización. Basta de un fusionador y de una capacitación para poder hacerlo. En cualquiera de los casos, Morken siempre está, digamos, 24/7 para brindar asesoría y servicio de postventa, ¿no? Correcto. Tenemos una pregunta más, dice, consulta, ¿el hilo de fibra óptica usado para ser sensado puede ser usado a la vez para intercambio de data? ¿Qué tipo de fibra óptica usan? ¿Monomodo o multimodo? ¿Cuál es la recomendada? Ok, perfecto. No, el hilo de fibra óptica utilizado para sistemas de detección es exclusivamente para detección. ¿Por qué? Porque va a ir conectado ese hilo al interrogador. Lo que puedes usar es los hilos restantes. Por ejemplo, existen fibras ópticas de 6 hilos, existen fibras ópticas de 12, de 24, 48. Entonces vas a tener asignado un hilo de fibra óptica destinado para tu sistema de detección. Y si tienes una fibra de 48, te van a sobrar 47 hilos para poder transportar data. Puedes transportar data por los 46 hilos por los 47 hilos restantes, sin ningún tipo de problema. Pero el hilo de detección es exclusivo para detección, debido a que se conecta al interrogador y este continuamente va enviando luz, siempre va a tener potencia. Entonces no te serviría para transmitir data, no, no se puede. Es exclusivo. Ahora, ¿qué tipo de fibra utilizamos? Es monomodo, utilizamos fibra monomodo, Bluetooth, y según las características vemos de usar con chaqueta, doble chaqueta, con acero armado, va a depender del terreno y del ambiente donde se vaya a instalar, ¿no? Pero las características principales es Bluetooth, monomodo y con una pérdida de 0.22, 23 kilómetros por decibelio, que es lo estándar, ¿no? Esas son las características principales de la fibra óptica, pues, ¿no? A utilizar. Ok, perfecto. Esas serían las preguntas, así que hemos llegado al final de la presentación. Nuevamente, muchas gracias, Guido, por la presentación. Gracias a todos los asistentes y participantes. Tienen nuestros contactos en la lámina que se está viendo en pantalla. Y de todas formas, nosotros estamos grabando la presentación y para que sea compartida con quienes deseen. Y adicionalmente los vamos a estar contactando para escuchar sus inquietudes de manera, digamos, más personalizada y de manera específica y así poder ayudarlos con sus requerimientos. Les agradecemos mucho por su tiempo en este espacio y estaremos volviendo pronto con otras soluciones y más novedades sobre minería. Gracias, Correcto. Guido. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Guillermo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Hasta luego.